Bienvenidos a la exposición Néstor Pavón Revisitado, en la que haremos un pequeño recorrido por la trayectoria de este artista burgalés que nace en 1928 y muere hace solamente unos pocos años, en 2021. Vamos a ver que a lo largo de su trayectoria va a experimentar con distintas técnicas, distintas tendencias, así como una combinación de pintura y escultura. Él va a empezar sus estudios aquí en la Academia de Dibujo del Consulado del Mar, va a comenzar más con obras de tipo o de técnica de acuarela, sobre todo con paisajes, como vamos a ver a lo largo de la exposición. Va a tener un gusto bastante importante por esos paisajes castellanos en los que, aunque vemos un poco la huella del ser humano, nunca vamos a encontrar personas. Por ejemplo, si nos fijamos en este conjunto de 3 tintas que fueron parte de un proyecto para realizar ilustraciones en un libro con poemas de Federico García Lorca, que por desgracia no llegó a ver la luz, podemos ver un poquito precisamente esos paisajes castellanos con huella humana, pero sin las personas como tal. En concreto, en este primero que tenemos aquí, por detrás, encontramos el poema Campo 1920 y vemos que hace un resumen, una representación muy buena de ese poema, con esos cielos cenicientos, con los árboles blancos, con esa noria que vemos en el centro de la imagen. Aunque él va a trabajar mucho eso, la acuarela, la ilustración, va a trabajar también en otros libros como Burgos, La ciudad vivida o Juego de niños, que podemos ver al final de la exposición, él se va a considerar sobre todo un escultor. Y vamos a ver que a lo largo de su carrera como escultor va a ir experimentando con distintos materiales como la piedra, la madera, el metal, y si bien comienza con una escultura un poco más figurativa, como las que tenemos al comienzo de la exposición, como el cartujo, por ejemplo, vamos a ver que después va a tender más hacia una escultura mucho más abstracta, mucho más constructivista, como la que veríamos en la sala del fondo de la exposición. En todas ellas vamos a ver que hay una cierta influencia también de otros artistas, como por ejemplo Oteiza o Chillida, con ese juego de volúmenes, de espacios vacíos, de espacios en negativo. Y lo interesante de Néstor Pavón es que no solamente nos deja las esculturas, las obras en sí mismas, sino que también nos deja unos documentos, una especie de libretos en los que nos explica esas obras, ¿no? Y por eso precisamente pues podemos comprender mejor su proceso creativo, su concepción del arte y también las obras en sí mismas, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en este conjunto de prismas, tenemos por aquí el prisma de las asimetrías, que en esos cuadernos que comentábamos, él nos menciona que hace referencia a cómo cada persona va a ser una persona individualizada, que no somos clones unos de otros, ¿no? Sino que tenemos características diferentes por las cosas que nos van pasando en la vida también y por cómo nos afrontamos o cómo afrontamos esos problemas, esas cosas que suceden en nuestra vida. Para terminar, queremos que os fijéis en este cubo que tenemos por aquí, en el que también tenemos, por suerte, esos documentos que comentábamos antes, y en el que Pavón nos cuenta cómo él considera que el cubo va a ser una metáfora de la vida, porque da la sensación de que es muy estable, que es muy completo. Sin embargo, si nos fijamos en este que tenemos aquí, vemos que no está completo, ¿no? Sino que tiene muchos vacíos, muchos recovecos, y él lo entiende como una metáfora pues, de lo que comentábamos antes, de esas cosas que nos van pasando y que nos van definiendo como personas, ¿no? Es interesante también, no solamente porque nos diga lo que él opina o lo que él cree de sus obras de arte, sino también porque nos deja la opción de interpretarlas, algo que no siempre ocurre con todos los artistas contemporáneos, ¿no? Entonces es muy interesante esa doble vertiente de os explicamos o os explico lo que yo quiero decir con mis obras, pero al mismo tiempo dejo que vosotras las interpretéis y podáis pues, llegar a otra conclusión totalmente diferente. Eso también es lo que hace a Néstor Pavón pues, un artista muy completo y que valora no solamente su trabajo, sino la persona que está viendo esa obra.